El Evangelio de Jesucristo, la información más importante que existe. Jesucristo fue enviado con la misión de sustituir a la humanidad por medio de vivir una existencia humana sin pecado. El sin pecado de Jesucristo es lo que logra la justicia de la ley ante Dios, de que un ser humano logró no pecar. Nos saca de la deuda muriendo en vez de nosotros por todos nuestros pecados. Ese es el Evangelio, que Cristo con su sacrificio logra la salvación del alma humana para que el ser humano ahora solo adquiere el regalo. Solo tenemos que adquirir el regalo porque el trabajo ya está hecho. Jesucristo de ninguna manera es, vengo a hacer un trabajo, ustedes ayúdenme un poquito. Eso no existe. Eso es religión. Y es cuando el ser humano quiere creer en Jesús y piensa, por lo que le han dicho toda la vida, que es creer y cuidar. Tengo que cuidar mi salvación, el mucho pecado me la puede quitar, si no persevero hasta el fin no soy salvo. Y a lo mejor te estás asustando porque te estoy diciendo esto porque toda la vida lo has oído. Pero te han engañado porque esto no es el Evangelio. Ya que la buena conciencia de la verdad, apartarse del mal, buscar el bien, leer en la palabra que Dios nos dice, apártense del mal, es solo para nuestra vida natural. O sea, que la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida es que nos apartemos del mal y busquemos el bien, porque el pecado solo nos va a traer mal. Así que Él, como Padre amoroso a un hijo, le dice esto. Es como que un padre le diga a un hijo: apártate de la droga, apártate del alcohol, apártate de esas amistades. Es igual, porque esto es un pacto de amor. Si un padre hace eso a su hijo, ¿qué crees que te va a decir el padre? Pero la salvación de nuestras almas no tiene que ver nada con eso. Absolutamente nada. No tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque para salvarnos, Jesucristo tuvo que hacerlo Él. ¿Y por qué tuvo que hacerlo Él? Porque nuestras obras no logran la paz con Dios. ¿Y por qué no logran la paz con Dios? ¿Por qué? Porque para estar en paz con Dios se necesita una obra perfecta sin pecado. Y nosotros los seres humanos siempre pecaremos. Así que nuestras obras son duales, aún ya en la verdad. Buscamos el bien por amor a Jesús, pero vemos, como dice Pablo en Romanos 7, que siempre somos arrastrados a cometer el mal, a equivocarnos, a pecar, a tener malos pensamientos, acciones deshonestas siempre. Por eso en 1 de Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que ya no pecamos y que ahora somos perfectos, mentimos y la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos y si la verdad no está en nosotros no hay salvación. Por eso es que la persona que cree en los caminos de Cristo, que ella puede lograr mantenerse sin pecado, no se ha arrepentido. Y si piensa también que su santidad es lo que mantiene la paz con Dios, no se ha arrepentido. Y si piensa que la salvación se pierde, no ha creído en el unigénito, no ha entendido que Cristo vino a darnos seguridad. Jesucristo es la seguridad. Por eso Él dice: el que yo tengo en mi hueco de mi mano, nadie me lo puede arrebatar. No hay manera. Pero los que están en el hueco de la mano de Cristo son muy pocos, extremadamente pocos. ¿Por qué? Porque pocos han entendido cómo funciona la salvación, así que pocos han creído en esta salvación. Para que la salvación del alma se selle, que es el Espíritu Santo sellado en nosotros, primero tenemos que entender por qué enviaron a Jesús y qué es lo que nos toca a nosotros para estar ya en paz con Dios. Al ser humano solo le toca creer. Por eso en la ley de la fe se repite, la salvación es por la fe y no por las obras. Es un regalo, es una dádiva de Dios. Para que nadie se gloríe, no existen obras en la salvación, porque la obra la hizo Jesús. ¿Por qué no existen obras? Porque ustedes siempre pecan, y un solo pecado les quitaría la salvación. No necesitan pecar 1.000.000 de veces. Silencio. No necesitan pecar 1.000.000 de veces. Con un solo pecado, la salvación se perdería si se perdiera por pecar. Primera de Pedro 3:21
dice claramente que Jesucristo nos salvó no quitándonos las inmundicias de la carne. O sea, el ser humano siempre va a pecar. Por eso es que enviaron a Cristo. Ya que si por la ley viniera la paz, dice la Biblia, ¿y para qué enviaron a Jesús? Jesús es la sustitución total de nuestras almas. Jesús vino a pagar todo. Jesús es el que es tomado en cuenta en vez de la humanidad. La salvación en un ser humano es que Dios ya no vea a ese ser humano, porque ese ser humano tiene pecado y tendrá pecado en él cometiéndolos siempre. Por eso cuando el ser humano cree en el Evangelio, en esa persona ya no existe el pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ahora lo que mira Dios en esta persona es a Jesucristo. Jesucristo lo sustituye totalmente delante del Padre Creador. Entonces ahí es donde se logra el pacto inalterable, donde esta persona ya puede descansar. Es perfeccionado en el amor y esta persona vence al pecado porque el pecado ya no puede condenarlo. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito. Porque ha creído en la victoria de Jesucristo. Porque ya sabe que es incondenable, que todos sus pecados le pasaron a Jesucristo. Si todos los pecados le pasaron a Jesucristo, todos sus pecados ya están pagados en el consumado de Cristo. Los de ayer, los de hoy y los de el último día de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos salva, no quitando la incapacidad de nosotros para lograr no pecar del todo. Entonces, este es el entendimiento correcto de la salvación para que un ser humano ya pueda dormirse, descansar y entrar en la paz del Cordero que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ya no tiene miedo. Ahí es donde ya no existe el miedo porque Jesús lo echó fuera. Ese es el evangelio inmedible de salvación, la información más importante, la única que le da libertad, paz, plenitud al ser humano. Y se acabó. No hay más. Por eso es que la noticia del evangelio se debe de anunciar, se debe de repetir, se debe de anunciar, se debe de repetir, porque esta es la oportunidad de oro que tienen los hijos de Dios para hacerlo, ya que por medio de las redes sociales tú me estás escuchando en este momento y en qué país estás. Y yo estoy en otro país. Esta es la gran oportunidad. Por eso los hijos de Dios deben de entender que sería un absoluto pecado no pasar el evangelio teniéndola tan fácil. Los apóstoles en el pasado tenían que viajar en barco, tenían que moverse a grandes ciudades, hacer grandes caminatas para ir persona a persona, agrupaciones a agrupaciones, a estar predicando. Nosotros ahora podemos hacer un videíto y este videíto puede llegar a muchísima gente y si se viraliza a millones de personas. Por eso es que un hijo entiende la responsabilidad que tiene en este momento. Ya que esto es lo más importante. Si tú estabas buscando la respuesta de todo lo que existe, es esto que te acabo de decir. Ya que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Y la verdad es comprobable.